Hola, soy Lenka Carballo, periodista, escritora, aguda conversadora. Tengo el privilegio de entrevistar a los protagonistas de la actualidad y plantearles mis preguntas. Algunas son divertidas, otras para reflexionar o directo al hueso. Porque conversar es un arte y estar informados un deber ciudadano. Bienvenidos al podcast de Lenka C. Los invito a una conversación pre-pandemia, a trasladarnos al 13 de marzo de 2020, cuando era cuestión de días para que desembarcaran los primeros casos de contagios por COVID-19, cuando todavía no usábamos mascarillas para salir a la calle, cuando nadie corría para conseguir el Isoform o alcohol gel. Esta entrevista con la diputada PC Camila Vallejo fue, de hecho, la última que hice de forma presencial, frente a frente, en una angosta sala del Congreso Nacional de Santiago, en calle Compañía. Eso sí, con la precaución de no saludarnos de abrazo, de beso, ni con la mano. Eran los días en que el plebiscito del 26 de abril era el tema de conversación central a nivel político, cuando rondaba el temor a que se reanudaran las protestas con mayor violencia todavía. La misma semana de la gran marcha del 8M, cuando 1,5 millones de mujeres salimos a las calles pidiendo respeto, igualdad, terminar con los abusos y los crímenes de género. Cuando el Congreso al fin había aprobado el mecanismo constituyente que permitiría la primera constitución paritaria del mundo. Hoy todo eso parece parte de una vida anterior. Una conversación suspendida en el tiempo, donde con Camila hablamos de feminismo y ella reconoció el episodio de abuso que sufrió a los 8 años por parte de un amigo de su familia y que sin duda la marcó. Porque conversar es un arte y estar informados un deber fundamental. Bienvenidos al podcast de Lenka C. ¿Cómo viviste estos tiempos que estamos viviendo las mujeres? Me gustaría partir por eso. Tú fuiste a la marcha, has sido siempre súper activa, además con respecto a la agenda que tiene que ver con los temas de género. Así es. Hemos tenido una participación, y bueno, yo como militante, como dirigente estudiantil, en las causas feministas desde hace años ya. No con la intensidad que está envolviéndonos ahora las mujeres en esto, pero yo recuerdo, por ejemplo, la asunción a la presidencia de la FECH, que era uno de nuestros temas centrales también, o sea, cómo poder posicionar a las mujeres en el ámbito de la política estudiantil, en la conducción de una federación que ha estado y que estuvo, hasta mí al menos, muy hegemonizada por hombres. Sí. O sea, yo era recién la segunda presidenta de la FECH en como 106 años de historia. La primera fue Marisol Prado, entonces tú comprenderás que era un espacio muy masculinizado, la mesa de la FECH, las asambleas de la FECH, los plenos de la FECH, independientemente si hubiesen dirigentes de izquierda o no, sí, mucha presencia masculina, y las mujeres estábamos más que nada a nivel de base, de colectivos, de centros, quizás de centros de estudiantes, pero en funciones ligadas a las finanzas, a la secretaría, no a las presidencias de centros estudiantes, no a las vicepresidencias, no en los espacios de toma de decisiones. Entonces, para nosotras y para mí en lo particular fue un gran desafío. Yo tenía mucho miedo de irrumpir en ese espacio de poder, y sin embargo, bueno, ahí estuve, y una de las cuestiones que me interesó plantear en el discurso de Asunción era cómo resignificar la labor de las mujeres en los espacios políticos estudiantiles, en la política nacional, porque eso venía de la mano más del posicionamiento de la FECH o el reposicionamiento de la FECH en la política nacional. Nosotros teníamos la idea de que la FECH no se restringiera solo al tema estudiantil de la universidad, sino que se planteara como un actor relevante a nivel país en las grandes transformaciones, en el ámbito educacional, pero también en el ámbito de la sociedad en general. Y claro, esta cuestión de que a las mujeres nos critican por A, por B o por C. Tú pusiste en tu Instagram esto de que se decía el voto hormonal, por ejemplo. Bueno, obviamente me tocó sortear eso, y el prejuicio... Eso dentro de la FECH te pasó. Dentro de la campaña, sí, claro, de la campaña de la FECH, luego de haber asumido la FECH también, o sea, es una crítica permanente, un cuestionamiento permanente a las mujeres que irrumpimos en espacio de poder.
siempre se nos ve como que tenemos un as bajo la manga, que es como o nuestra apariencia, o porque hubo un hombre al lado, o porque fuimos como trepadoras y conseguimos de alguna otra forma ese espacio. Nunca es por nuestras propias capacidades. Entonces a mí lo que me pasaba, por ejemplo, era como, ay, así va a ganar por el voto hormonal, ay, ella está ahí porque es bonita. Y bueno, ¿y quién le dice lo que tiene que hacer? ¿Quién le escribe los discursos? Se dijo mucho tiempo en el Partido Comunista que eran como el Melón y Melame con Telier, por ejemplo. Claro, siempre se tiende a poner una figura masculina o fálica al lado de una mujer que es esa figura la que piensa y determina tu acción. Cierto. Y lo que dice. Y eso no le pasa a los hombres, en general, no le pasa a los hombres. A nosotras sí. Nunca se confía en nuestras propias capacidades, o incluso nunca se naturaliza de que, claro, no somos solo individuos, también somos en colectivo. Y vamos aprendiendo y nos vamos educando y vamos trabajando también en colectivo. Entonces eso no está mal, eso no significa que nosotros tengamos pocas capacidades, eso significa que también somos capaces de pensar colectivamente y avanzar colectivamente. Pero muchas veces se interpreta eso como una cuestión de que es como una incapacidad nuestra, de que por nosotras mismas no podemos avanzar. Entonces eso, por como eso que no tuviéramos las capacidades las mujeres. Claro. Y entonces desde ahí ya era el posicionamiento más político de los temas nuestros. Yo antes simplemente vivía el machismo, vivía la discriminación, vivía la violencia de género, pero no llegaba a comprenderla, porque la comprensión de la desigualdad también ha sido un proceso eso, ¿eh? Eso siempre es un proceso, es un proceso colectivo y un proceso interno lo que nos pasa a las mujeres. O sea, vamos, no sé qué viene primero, pero nos pensamos colectivamente, vemos que hay muchas mujeres que se están movilizando, nos llama la atención, queremos ser parte de eso, entendemos que hay muchas mujeres que lo están pasando mal, pero también es un proceso interno, es revisarte tu propia experiencia de vida, es como volver a mirarte desde tu chica, tu historia, cada momento, qué naturalizaste, qué te pareció que era culpa tuya y realmente no lo era. Y ahí te vas dando cuenta que, chuta, tú también has sido víctima de un sistema de desigualdad, discriminación, de opresión, de violencia de género, y empiezas a darte cuenta entonces que esto es algo que vivimos y sufrimos todas en distintas escalas, en distintos niveles, en distintas etapas de la vida. En distintas etapas de la vida, y entonces empiezas a politizar mucho más el tema. En el sentido no partidario, ¿cierto? Claro, ahora es mucho más político, ya se logró instalar como un tema político. Es mucho más político. Tú contabas una cosa bien fuerte en tu Instagram, que tú a los 7 años, creo que fue, tu hermana te rescató de una... 9 tenía, a ver, mi hermana debe haber tenido como 11 o 12, y yo de haber tenido, claro, como 8 y tanto, 8 y medio, 9. Imagínate. Chica, y era un amigo de la familia. Sí. Y claro, él se acercó a mí y trató de tocarme, de hecho, un poco que lo hizo mi hermana, yo lo paré, le fui a contar a mi hermana, y mi hermana le contó a mis papás, y ahí se cortó la relación. Y bueno, ha sido un tema porque ahí tú te das cuenta que, claro, a mi hermana le pasaba también. ¿Con el mismo personaje? Claro, y después uno ya más grande te vas dando cuenta que chuta. ¿Pero él abusó de tu hermana o él trató? Él abusó de mi hermana. No sé si esto le voy a preguntar si quiere que salga antes, pero sí fue. Al abusó antes de que yo le dijera, él ya tenía una relación de abuso contra mi hermana. Mucho más grave, y ella se dio, cuando yo le conté, dijo, esto ya está mal, o sea, no puede ser que ella conmigo fue. Es que cuando lo vio, ahí yo creo que ella reaccionó. Claro, ella reaccionó, y por protegerme a mí sacó la voz en un acto de valentía muy chica, ¿eh? Sí, no suele pasar. No. Y eso ha sido un tema que ha marcado a mi familia, pero ahí tú te das cuenta que tu hermana es tu amiga, es tu prima, que podría ser tu hija, que podría ser tu hija, o sea, mi hija, y entonces ha sido doloroso. ¿Eso te marcó también en la crianza de tu hija? Claro que sí. O sea, yo estoy más, claro, muy alerta, trato de que, o sea, con mi hija tenemos una muy buena comunicación, justamente porque busco que se sienta en confianza, que cada vez que
Ella, por ejemplo, da señales de que lo pasó mal en el colegio, no le quiere ir al colegio, no quiere ir al after es no el after. Entonces, después del colegio hay como una guardería porque la jornada tú comprenderás que son muy largas. Entonces ya después del colegio, que salía en kinder a las 12:30, ahora está saliendo a las 3:30, se va a otro lugar. Entonces cada vez que ella, por ejemplo, manifiesta un malestar en la escuela o en el jardín, yo trato de que ella vaya comunicando el porqué, qué es lo que le da vergüenza, qué es lo que teme, para estar en el fondo atenta, ¿no? A las señales. Claro, no quiero sentirme negligente en ese sentido, de que ya no lo vi, no me di cuenta, y sin que ella tampoco llegue a sentir que el entorno es perverso y es malo, sino que claro, de alguna manera en su propio lenguaje, en su propia experiencia, yo pueda identificar si hay alguna señal que me dé a entender que hubo violencia por parte o de compañeros o de adultos. Claro, exactamente. Entonces, para mí eso ha sido fundamental y claro, yo no quiero que le pase a ella nada lo que me ha pasado a mí, lo que le ha pasado a mi hermana, lo que le ha pasado a mi amiga. Y que es mucho más común mujer de lo que uno... Cuando las mujeres empezamos a hablar de esto, hace, no sé, un par de años nomás, nos empezamos a dar cuenta tanto de nuestra propia historia como de nuestras amigas, de compañeras de trabajo, etcétera. Es mucho más extendido la cosa. Es mucho. Y, o sea, además que no es solamente como el abuso físico, sexual, sino que te das cuenta de que hay una cultura que nos diferencia en roles. Y yo, a pesar de toda como el posicionamiento de este debate en la sociedad y lo hermoso que han sido las manifestaciones, el cambio cultural a nivel, por ejemplo, educativo es muy lento. Y tú te das cuenta en los colegios, los jardines, cómo todavía niños y niñas no se llevan porque los niños son los pesados, los niños son los que molestan a las niñas, los niños son los que molestan a las niñas porque, no sé, juegan con muñecas y ellos son los agresivos. Entonces, como que hay una predeterminación de los roles desde muy chico. ¿Te pasaba a ti en el colegio? Yo me acuerdo. Ah, bueno, y me pasaba... ¿Y usabas el pelo más corto? Algo así era, ¿no? No, pues era mi mamá que me cortaba el pelo. No, pero cuando chica, claro. Y después, ya en la básica, más grandecita, yo como, te digo, en octavo... Claro, yo pasé por un tiempo de como comprarme ropa de niños. No quería esta figura como femenina que era como delicada, culturalmente delicada. Y me dio, claro, como por cambiar el estereotipo de género y andar con ropa más niño, pelito corto. Y ahí te pegaban y todo eso, ¿no? Antes. Ya, y por eso optaste por masculinizar. Yo no sé si exactamente fue por eso, pero ahora que lo veo desde afuera quizá un poco también fue por eso, como... Yo asociaba que por ser niña quizá me veían como más débil y los niños sentían el derecho como de golpearme, en fin, de molestarme. Y supongo que un poco fue esa la razón o parte de eso que yo decidiera como, ¿sabes qué? Voy a ser más niño que niña. Pero tú nunca te entraste como en ese juego de masculinizarte, de hablar más fuerte, tú eres súper femenina, eres suavecita, digamos, en tu tono de voz, porque una de las estrategias que hemos seguido las mujeres también es como imponernos con mucho carácter también. Bueno, a mí como otra etapa de masculinización, yo creo que fue durante mi dirigencia estudiantil. Porque yo esto lo he contado, yo tendí a hacerme como un escudo, una coraza, para evitar que la prensa, el periodismo, las críticas se centraran en si me peiné o no me peiné, si tengo pololo o no tengo pololo, si me miro al espejo o no me miro al espejo. Porque me pasó, o sea, cuando yo quería hablar de los temas que estamos discutiendo, de nuestras propuestas en educación, de las reformas que estamos empujando, del rol del gobierno, del rol del parlamento, etcétera, etcétera, siempre se me metía la pregunta como por ser mujer. Y yo en un momento dije esto no más, y me puse un poco más dura, era muy seria para hablar en general, soy bastante seria cuando hablo, pero
como que trataba de no abrirme a ese... a los temas como más personales. Claro, no dejar espacio. Y no dejar espacio para los temas personales. Y porque tenía además, yo sentía mucha responsabilidad en los hombros, como de poder interpretar lo mejor posible las demandas estudiantiles. Entonces, si empezaba a hablar de cuestiones personales, era desaprovechar el espacio, era como utilizar el movimiento para cuestiones que no eran del movimiento. Y entonces me hice esa coraza y yo creo que me sirvió también. O sea, me sirvió. Y como inevitablemente el ponerme más dura, más firme, fue necesario en esa época. Luego fui soltando eso y abrirme más a hablar o a entender que también lo personal es político y que está bien que una como mujer en el espacio de la política tradicional pueda mostrar cuál es su experiencia de vida y hablarle también a otras mujeres para que podamos empatizar, que no están solas, que cuando sienten miedo, que cuando sienten nervio, que cuando las hacen sentirse inseguras de lo que son, no es que le pase a ella nomás, nos pasa a todas las mujeres, y a pesar de eso nos enfrentamos a aquello y podemos hacerlo y podemos estar donde estamos a pesar de esos temores todos los obstáculos, claro. Y todos los obstáculos. Entonces el hablar también desde lo personal me ha ayudado en este proceso interno con el feminismo, de poder decir, oye, mi experiencia de vida también es una cuestión política y no me sirve solo a mí para sacarlo a la luz como un trabajo personal, sino que también para empatizar con otras mujeres y las niñas también. A mí se me acercan niñas en el distrito que me abrazan y me dicen gracias porque estás peleando por nosotras, y yo quiero ser presidenta o yo quiero ser diputada. Entonces eso también es muy bonito, porque al final me dice, oye, qué bacán que uno pueda servir. No les cae bien a todo el mundo, tiene mucha crítica, pero si puedes llegar a una niña, puedes llegar a una adolescente, puedes llegar a otra mujer y hacerla sentirse parte y protagonista, o querer ser protagonista de un proceso de transformación, para mí ya es un gran logro. ¿Te pasó sufrir acoso? Me refiero a la instancia política. Es que en todos los espacios uno sufre de alguna manera acoso sexual dentro del partido, no. Ya. O en el Parlamento. Pero es que el Parlamento, en esos espacios como que uno llega y los hombres creen que uno está para recrear la vista. Entonces como que las mujeres llegan al Congreso, ¡ay, qué bonito, porque vamos a recrear la vista! Es como un poco esa la sensación que te causa. Y que te transmiten quizá en otros códigos. No es como que te expliciten, oye, qué bueno. No, espérate, sí, han habido casos donde te lo dicen casi textual. ¿Qué? Que es el parlamentario hombre, que es como qué bueno que hayamos mujeres en el Congreso, porque esto como que se hermosea. ¿Ya? No te puedo. Claro. Porque uno está acostumbrado a ver viejos feos, ¿cachai? Esas son decorativas en el fondo. Te transmiten un poco eso. Y es molesto porque es un ninguneo permanente. Ahora, yo no sé si es una cuestión que a mí me pasa, pero yo igual cuando intervengo, cuando hablo, no siento que no se me quiera escuchar. A mí al menos eso no me pasa. Lo que sí me pasa es que, claro, cuando uno llega con una buena idea, una buena propuesta, lo típico. Hay otro que la dice un hombre que la dice después de ti, eso es tan típico. Y no es que tú lo dijiste mal, no es que lo planteaste mal. Porque al principio uno se recrimina, porque dice, fui yo la lesa que no, hablé muy despacio. Claro, es como tu culpa, quizás no me voy a entender, lo dije mal, lo dije muy suave, muy despacio, y te das cuenta que no, que es puro machismo al final. Sí. Y se rescata la idea del hombre. La mujer fue un aporte, pero el hombre es el que como que la patenta. Pero tú dices ya, decorativas, le quitan la palabra, pero de alguna manera las mujeres hoy día ya al verbalizar todo esto, yo siento que igual han habido avances, que es difícil, pero los han habido. Tú contabas también que desde el punto de vista legislativo es complicado, por ejemplo con la ley Gabriela, algo tan obvio, finalmente hubo mucha dificultad por esta mirada que tienen los hombres de minimizar este tipo de situaciones. Exactamente.
El machismo no es patrimonio solo de los hombres, es una cuestión cultural, es más fuerte en lo masculino, porque, o sea, en los hombres, porque ellos no viven como mujer, no han sufrido todas las violencias que sufrimos las mujeres, pero también te pillas con parlamentarias que boicotean estos debates. Bueno, lo vimos en el Senado, desde parte del sector más conservador. Y sí, tuvimos dificultades para sacar Ley Gabriela, pero gracias también a que había una familia detrás, pudimos, más que otros proyectos, avanzar. ¿No? Sí, 2 años. Sí. Pero para lo que se demora los proyectos en el Congreso, 2 años fue poco. Impresionante. Es impresionante, claro. Y sí, es como, bueno, pero ¿por qué es más relevante el asesinato de una mujer que el de un hombre? Hoy día las mujeres la están matando por ser mujeres. Al hombre no lo están matando por ser hombre. Entonces el Código Penal tiene que reflejar la gravedad de esta situación y combatirla. Y entonces son delitos graves, son delitos con connotación de género, son delitos que tienen connotación de odio hacia la mujer. Pero efectivamente existe esa mirada de que hay unos seres humanos que tienen un valor y otros que tienen menor valor, y eso ha sido un poco lo que nos ha pasado, bastante lo que nos ha pasado a las mujeres. Tú contaste con respecto a esa ley que, por ejemplo, el gobierno les mandó a un abogado constitucionalista. Es que, claro, eso no se dice, pero nosotros lo vivimos, no se dice públicamente. El gobierno, claro, para sacarle urgencia tuvimos que sacárselas casi a la fuerza, la urgencia. No digo lograrlas, a eso. Sí. Ya. Tuvimos una reunión donde presionamos a tal nivel, con la prensa encima, emplazamos al ministro de Sexpress en ese entonces, el actual ministro del Interior, Gonzalo Blumel, para que dijera si le iba a poner urgencia o no, porque la reunión era para que le pusieran urgencia, pero ahí llegaron diciendo que no podían ponerle urgencia. Entonces, en el mismo punto de prensa, presionamos a tal nivel que tuvieron que decirle, ya le vamos a poner urgencia. Pero les dijeron que ni siquiera era constitucional. Luego, en un momento en el Senado, un abogado que enviaron desde el gobierno, no recuerdo si es del Ministerio de la Mujer o del Ministerio de Justicia, pero fue a señalar que el proyecto tenía vicios de constitucionalidad. El mismo abogado ni se la creía. O sea, no se la creía, pero porque había al alero de las críticas de la UDI, una necesidad de cómo frenar el proyecto o cambiarlo radicalmente para desnaturalizarlo y que finalmente el femicidio no fuera tal y fuera como aumentar las penas asociadas al homicidio. Entonces tuvimos que sortear esas dificultades con Ley Gabriela, y para qué decir con otros proyectos. Es que en todo proyecto asociado a los temas de equidad de género hay más cuestionamiento, hay más lo vimos con corresponsabilidad parental. Es que cómo vamos a ampliar el permiso a los hombres igual que las mujeres. Ahora los hombres van a contratarlos menos. Es como, oye, pero ¿por qué tenemos que sufrir entonces las mujeres esto? O sea, tú estás asumiendo que a las mujeres nos contratan menos por tener los postnatales, el fuero. Y que por eso somos más pobres y no podemos trabajar. Entonces, si lo queremos ampliar al hombre en igualdad de condiciones, tú dices que no, porque le va a afectar a los hombres. Pero no te molesta que le afecte a las mujeres, entonces. Y bueno, el sin consentimiento es violación, que es el proyecto que también tenemos en el Senado ahora. Cuando lo presentamos con Carol, no sé si recuerdas, pero dijeron como que queríamos casi que tuviéramos que ir al registro civil a firmar un consentimiento. Me acuerdo. Para poder tener relaciones sexuales. Me acuerdo de eso. Sí. Y decía, pero ¿por qué cuesta tanto hacer entender la importancia de estos temas, la importancia del consentimiento en las relaciones sexuales? Ahora está un poquito más instalado, pero... O lo de los piropos, ¿te acuerdas también del acoso callejero? También costó un mundo de instalar esa idea. Y qué decir de la ley de Salas Cunas, que está durmiendo en el Congreso todavía, durante años. Claro, el tema de las salas cunas, que nosotros también lo hemos empujado hace mucho tiempo como sala cuna universal, punto. O sea, hombres y mujeres, ¿por qué tenemos que poner restricciones de números? Si somos 20 mujeres tenemos derecho, pero si somos 19 no hay derecho a la sala cuna. Claro que esos debates están cruzados con otros temas, porque en el Senado, por ejemplo, el cuestionamiento del proyecto de gobierno tiene que ver con que se utiliza este tema para privatizar en la sala cuna y traspasar más recursos del Estado a los privados sin la adecuada regulación. Entonces tiene a las educadoras, por ejemplo, de párvulo
cuestionando el proyecto, a las mismas mujeres, pero que están asociadas a los temas de infancia, dicen, oye, vas a privatizar un modelo que ha sido con sus deficiencias, pero el único que se ha mantenido como preponderantemente público, con un alto nivel de calidad, por ejemplo en Junji, Integra, y se está privatizando. Entonces, claramente los temas del feminismo, los temas de la agenda de género no están aislados de otros debates. Obviamente, pues somos parte de la sociedad. Claro, o sea, yo, por ejemplo, que soy feminista, para mí el feminismo está asociado a los temas de pensiones, de educación, de salud. Yo como feminista quiero que se fortalezca la salud pública, quiero que se fortalezca la educación pública, quiero que haya un sistema de pensiones, realmente pensiones que no sirva para enriquecer a las FP. Entonces, el cuestionamiento que hacen desde el feminismo y que hacemos las feministas al sistema patriarcal está también asociado a esta lógica de un Estado que es subsidiario, que fomenta la privatización y que decimos también combatir, que no queremos. Entonces, por eso hay distintas perspectivas también. ¿Y hay una diferencia, por ejemplo, en cómo se han manejado estos temas en el gobierno de Michelle Bachelet y en el gobierno actual? Sí, muchas. Sí, porque igual a Michelle Bachelet yo me acuerdo que la criticaron harto a las feministas. Claro, porque hay distintos feminismos. Ya. También. ¿Y cuál es la diferencia siempre tú? A ver, respecto del gobierno anterior con este. Sí. En el trato, las urgencias, en fin. Yo creo que el gobierno de la presidenta Bachelet, con todas las críticas que yo, incluso habiendo sido parte de la nueva mayoría, sostengo, pero fue sumamente jugada con la creación, por ejemplo, del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, que costó, porque el énfasis que querían poner del sector conservador de la derecha era como de las familias, o sea, asociar los temas de la mujer a las familias. Y luego, por ejemplo, con la ley de interrupción voluntaria del embarazo entre causales, eso fue un tema. Que fue un tema muy difícil. O sea, ahí lo que tuvimos que escuchar, lo que tuvo que escuchar la ministra Pascual, lo que nos llegaba así de críticas al proyecto era una cuestión que era desgarradora. O sea, tú ya había como que quería arrancarte los pelos de la cabeza y decir, no me aguanto más. Entonces fue jugado, y con los planes, los planes de igualdad 2017, 2030, no recuerdo, pero hasta el 2030, todos estos programas ajustados a los tratados y las convenciones internacionales, Belén do Pará, CEDAW, o sea, ya había una mirada de actualizarnos, de modernizarnos en torno a los avances de la comunidad internacional en materia de agenda de género. La ley de cuotas, que también costó mucho sacarlo. Si no hubiese sido por la ley de cuotas, nos hubiéramos quedado en el 7% de participación femenina en el Congreso. Todavía somos pocas, pero avanzamos, y gracias 26, a que hemos avanzado, ¿no? Sí, 26, estamos en un 23%, más o menos. Pero gracias a que somos más mujeres, también pudimos sacar, por ejemplo, hoy día la paridad en el proceso constituyente. Sí. Entonces esto ha ido evolucionando, y el énfasis del gobierno anterior en la agenda de género fue potente. ¿Y ahora? No todo lo que quisiéramos, pero ahora es muy débil. Si ahora, por ejemplo, no existe agenda de género. El gobierno, todos los proyectos de ley que se anuncian año tras año, que son los mismos, no sé por qué son anuncios, son proyectos que hemos estado empujando las parlamentarias en el Congreso y que ya están tramitándose. O sea, la ley Gabriela salió porque estuvimos con la familia y Carol empujando, o sea, sin parar, reuniones por aquí, reuniones por allá, puntos de prensa, emplazamientos, trabajar las indicaciones. Y si no hubiese sido por ese empuje y ese trabajo con la familia ahí presente, Ley Gabriela no existiría por simple voluntad del gobierno. Y en la violación a los derechos humanos, por ejemplo, ha sido muy criticada la ministra. Muy criticada por el silencio, porque esto no se trata simplemente de la formalidad. Hay una discusión en torno a las atribuciones del ministerio. El ministerio tiene atribuciones para patrocinar querellas, para representación judicial a las víctimas de delitos sexuales en contexto de las manifestaciones. No tiene ninguna querella presentada. ¿Cómo se hace con los femicidios, por ejemplo? Como se hace con los femicidios. Y teniendo las atribuciones que se la dimos además a través de la ley de presupuesto, ellos pueden patrocinar querellas y no tienen ninguna, a pesar de que han habido, como ministerio, a pesar de que han habido muchos delitos sexuales contra mujeres y contra niñas. Pero más allá de esa formalidad, también está el valor simbólico del Ministerio de la Mujer y de Equidad de Género, el sacar la voz, el ser la primera desde el gobierno en decir, oye, esto se tiene que parar.
y insistimos un llamado a carabineros a respetar a las mujeres, a restringir, a ceñirse a los protocolos. O sea, a las mujeres no las pueden desnudar, a nadie puede desnudar. Y no sé, sacar informativos para las manifestaciones, si tú eres víctima de tal, o sea, pero no hubo proactividad en eso. Y por eso se le acusa a la ministra de un silencio cómplice, de llegar tarde. O sea, nos costó tanto tener un Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para que nuevamente el rol de la mujer en el ministerio fuera como relegado a un espacio de invisibilidad, de no preponderancia. ¿O ideológico? Bueno, yo también creo que es un tema ideológico, que es el sello del gobierno. O sea, yo creo que el gobierno en general ha sido indolente con esto. Ha sido indolente con la violación de los derechos humanos y con este caso de las mujeres. O sea, ellos dicen, ¿cómo les cabe duda? El otro día escuchaba a la directora del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género decir, a nadie le puede caber duda el compromiso de este gobierno con los derechos humanos. Pero, ¿qué mundo vive esta mujer? ¿Cuándo fue la interpelación? No, en un programa, pero también en la interpelación. Sí. Y yo digo, ¿pero en qué mundo viven? ¿Cómo? Si toda la gente en las calles, los informes de los organismos internacionales señalan cómo se han violado los derechos humanos y la inacción de este gobierno respecto a generar espacio, o sea, del compromiso de la verdad, justicia y reparación, no hay ninguna comisión especial en eso. Todavía no sabemos quién le disparó a Fabiola Campillay. Una constitución que sería la primera constitución paritaria del mundo. Sería la primera constitución paritaria del mundo, sería un ejemplo tremendo que nos llena de orgullo, pero tampoco nos basta con eso. Nosotros no nos conformamos solo con que sea paritaria, nosotros queremos que las mujeres también que vayan a representarnos en esos espacios pongan el sello feminista en la constitución, que ojalá puedan lograr materializar nuestros derechos sexuales y reproductivos, a una educación no sexista, a que se reconozca el trabajo doméstico. O sea, ¿cuántas mujeres que se han sacado la mugre a lo largo de su vida y que no se les ha reconocido en su labor, en su trabajo? La Constitución debe dar ese reconocimiento. Entonces, nosotros queremos que haya mujeres, que es lo justo, lo que merecemos, en condiciones paritarias con los hombres, pero también queremos que haya mujeres y hombres poniendo ahí el debate de fondo en el contenido de la Constitución, que es lograr una Constitución con perspectiva de género. Incluyendo los pueblos originarios también. Incluyendo los pueblos originarios, o sea, el reconocimiento de los pueblos originarios, un Estado plurinacional. Son cuestiones que son parte del debate y son parte del debate ahora también. No es solamente en lo que va a ser la campaña de los constituyentes, ¿cierto? Sino que ahora, el por qué necesitamos una nueva constitución es porque queremos esto en la nueva constitución, porque queremos superar este Estado subsidiario, queremos un Estado más solidario, queremos un Estado más democrático, un Estado que fortalezca lo público, un Estado que nos garantice soberanía económica sobre nuestros recursos naturales, que el agua sea de todos, por ejemplo, que el cobre sea de todos. En fin, o sea, hay mucho de contenido también en esto. No es solamente apruebo por apruebo, sino que el apruebo nos moviliza porque queremos una nueva sociedad. Si te pareció interesante, quieres más entrevistas, conversaciones, conocer cómo son, qué piensan, cuál es la historia detrás de los protagonistas de nuestro país, te invito a suscribirte a mi canal de Spotify o seguirme en mis redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook como @lencac. Soy Lenca Carballo y este fue el podcast de Lenca C.